igual pueden ir dejándolas en el chat. Si conforme van revisando, vamos a ir solucionando las consultas, ¿correcto? Ok, entonces empecemos. La Directiva Administrativa 321 es la directiva que vino a derogar la RM 972, y ya muchos ya la conocíamos desde el año pasado, ¿correcto? Miren cuánto tiempo ha pasado sin ninguna modificación de la normativa. Entonces, si hacemos un antes, podríamos ver cómo ha evolucionado la norma en relación al a la COVID. Y es normal porque hay toda una curva de aprendizaje que se ha ido desarrollando, porque al principio no se sabía mucho sobre este virus. Y conforme ya ha habido mayores alcances, las investigaciones también han dado resultados, ya se conoce más sobre este virus y sobre la forma de cómo nosotros podemos hacerle frente, ¿correcto? Entonces, a raíz de eso es que han habido varias modificaciones. Por ejemplo, yo he preparado acá algo que se llama la línea de tiempo, un poquito para que nos situemos en dónde hemos estado en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, hemos tenido toda una evolución desde que salió la ley marco, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos aplica a todos, la ley 29783, que todos conocemos, en relación a las modificaciones que se han venido dando en el transcurso del tiempo. Ustedes ya las conocerán y tienen que familiarizarse con ellas. ¿Por qué tienen que familiarizarse con todo lo que es normativa de seguridad y salud en el trabajo? Porque este plan solicitado, este plan de vigilancia y esta directiva administrativa lo remarca muchas veces, lo establece muchas veces, ya está hablando a otro nivel, ya está indicando, ya indica sobre el servicio de seguridad y salud en trabajo, ya indica sobre la necesidad de tener un comité, ya indica sobre varios aspectos relacionados ya a la obligación de tener un sistema de gestión. Si bien es cierto, en muchos casos, o muchas empresas, como muchos ya también ya saben, que salió un listado de un montón de empresas que no contaban ni con comité, ni con supervisor de seguridad. Básicamente no es que no contaban, sino que no los habían reportado en el T-registro como tal. Y eso es importante indicarlo, que cuando ustedes evalúen y realicen este plan, al momento de la aprobación, las personas que el comité o el supervisor de seguridad que lo aprueba es aquel que ustedes hayan establecido, o sea, siempre y cuando ustedes hayan establecido en el T-registro como debe ser el procedimiento, ¿correcto? Entonces, es importante que se comience a dar cumplimiento a todos los requisitos legales en materia de seguridad y salud del trabajo. Y eso es algo que tenemos que ya acostumbrarnos. Ya el sistema de gestión debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra organización, de nuestro negocio, de nuestro servicio, de nuestro producto. No es una cuestión separada, es parte de, ¿correcto? Entonces, este plan viene también a hacer varios cambios. Cambios como, por ejemplo, para aquellos programas, ustedes saben que hay 3 programas obligatorios que toda empresa debe contar, ¿correcto? Entonces, dentro de esos programas se establecen objetivos, ¿correcto? Y esos objetivos no pueden estar divorciados de este plan, ¿correcto? Este plan también debe estar dentro del sistema de gestión. No es una cuestión aparte, entiéndase bien eso, porque es parte ya de la convivencia, es parte de nuestra realidad, es parte de lo que nosotros tenemos como obligación, como empresas, y también a nivel de trabajador. Entonces, el sistema no es una cuestión separada del plan de vigilancia, son cuestiones que se complementan. Y eso es importante también establecerlo dentro de sus programas. Ya estamos a puertas del 2022, entonces revisen sus programas, revisen estos 3 programas que ya todos los conocen porque los hemos ido trabajando en el transcurso del año con ustedes, hemos ido hablando sobre los webinars. El último webinar se trató justamente de programas y plan del 2022, en el webinar que dimos el miércoles pasado.
Entonces, importante que estos objetivos vuelvan a ser revisados para que nosotros podamos incorporar los que se requieran a partir justamente del conocimiento que vamos a tener de esta nueva directiva administrativa. Ojo con eso, porque no lo separen, sino hay que integrarlo, ¿correcto? Esta es una línea de tiempo del tema de seguridad y salud en trabajo relacionado a la legislación en seguridad y salud en trabajo. En relación a la COVID, también tenemos una línea de tiempo. Desde el 2020, con la 239, y luego fue derogada, ¿verdad? Por la 265, la 283, la 458. Y así han ido, de 448, y estas han ido poco a poco siendo derogadas hasta la última que tuvimos, que es la 972, que es la última norma que nos direccionaba o nos daba lineamientos para elaborar nuestro plan de vigilancia, ¿correcto? Entonces, ahora tenemos una directiva administrativa, la 321. Esta directiva administrativa es la que va a establecer disposiciones, ya deja de llamarle lineamientos, y eso se repite en varias oportunidades, donde ya no le llaman lineamientos para la vigilancia, sino le llama disposiciones. Hay un término ahí que se cambia. Y en muchos casos, cuando ustedes hagan el comparativo, por ejemplo, de ambas normas, nosotros lo hemos publicado inclusive en la web, está el comparativo que hemos hecho, donde nos hemos dado el trabajo hasta de colocar cada una de las palabras que han sido cambiadas. Entonces, lo que tienen que también verificar es cuando se han cambiado, por ejemplo, la palabra debe por el debería, ¿no? O debería por debe, o el puede por el debe. Entonces, ya cuando se comienza uno a poner detalle, a ponerse, ¿no?, a revisar cada uno de los aspectos, se da cuenta de que hay muchas definiciones también que han cambiado, o se han agregado, o se han retirado. Entonces, importante que nosotros nos pongamos al día con estos comparativos y podamos nosotros verificar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un contexto un poco general, porque no hay tiempo para establecer todo lo que ha salido en la norma. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver un contexto básicamente general de todo lo que vamos a ver en relación a todo lo que vamos a necesitar conocer sobre nuestro plan de vigilante. En sí, este plan de vigilancia, que es relacionado a esta directiva administrativa 321, tiene como objetivo general establecer cuáles van a ser las disposiciones. Como les digo, la palabra alineamiento se ha retirado y ahora le llaman disposiciones. ¿Te acuerdas que antes teníamos 7 lineamientos? Bueno, ahora tienen 7 disposiciones. En sí, el número no ha variado, porque seguimos considerando dentro de nuestro plan 7 disposiciones, solamente que han variado los contenidos de estas disposiciones, y eso lo vamos a revisar. Establecer estas disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que están expuestos al SARS-CoV-2, que es finalmente el virus que ocasiona la enfermedad de la COVID-19, ¿correcto? Entonces sí tenemos claro que el SARS-CoV-2 es el virus, la COVID no es el virus. El SARS-CoV-2 es el virus que ocasiona la enfermedad de la COVID, ¿correcto? Y tener también estos objetivos específicos dentro del plan. Estos son los nuevos objetivos. Por ejemplo, establecer estas disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia. Establecer disposiciones para regreso y reincorporación al centro de trabajo. En algunos casos ya se está dando la reincorporación al centro de trabajo, ya se está dando el regreso a los centros de trabajo, y en algunos nunca se paró. También hay empresas que nunca pararon por ser consideradas, obviamente, de temas básicos, ¿no? De sectores básicos que no pueden parar. Entonces, pero hay una gran cantidad de empresas que están retornando, sobre todo las empresas que están retornando a la parte presencial o híbrida o mixta, ¿correcto? Otro de los objetivos específicos es garantizar la sostenibilidad de estas medidas de vigilancia, prevención, sostenibilidad. Habla de
en el transcurso del tiempo hay que garantizar que esto se ejecute, pero también que sea sostenible. O sea, que no sea solamente de un momento, sino que esto sea permanente, ¿no? Sostenible, estas medidas de vigilancia, ¿correcto? Entonces ya tengo estas dos modificaciones. Si se dan cuenta, y hacemos un comparativo entre la RM972 y el DA321, ¿no? Hay cuestiones que se han agregado, por ejemplo, cuando habla de que esta directiva tiene un ámbito de aplicación, o sea, ámbito de aplicación es un alcance, tiene una limitación determinada, esta directiva tiene un ámbito de aplicación sobre las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en el sector público y privado, y lo establece así, o sea, lo ha indicado que es el sector público y también el sector privado. Entidades del sector público, correcto, personal con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad. Y eso es algo nuevo, eso es algo que se ha agregado. Por ejemplo, este alcance es para todo el territorio nacional y es aplicable a todo el personal que tenga un vínculo laboral. Ojo con ello, porque aquí estamos hablando ya de contratistas, estamos hablando de terceros, estamos hablando de actividades formativas, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de todas las personas que tengan un vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad y las personas bajo modalidad formativa del sector público o privado según corresponda. Entonces ya nos está dando los lineamientos claros de, ok, ¿esto a quién le aplica? Bueno, le aplica a estas personas, a este tipo de organizaciones y a las personas aquellos que tienen un vínculo laboral. ¿Correcto? Entonces, ya sea contratado, ya sea bajo alguna modalidad. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros establezcamos bien cuáles son nuestras nóminas o las nóminas que vamos a presentar para el plan de vigilancia, ¿correcto? Ok, ya veo ahí hay bastantes preguntas, vamos a esperar un poquito más para poder responder. Entonces, hay algunas definiciones que hay que entender. Por ejemplo, el tema del aislamiento ambulatorio, ¿no? En el ámbito ambulatorio. Entonces, aquí básicamente lo único que se ha agregado es el tema un poco de establecer cuándo una persona puede utilizar el CATS, ¿no? Que es un centro donde una persona puede hacer su aislamiento. En el caso, por ejemplo, de que no tenga una habitación con ventilación, cuando no tenga un servicio higiénico o cuando hay personas de riesgo en la familia, ¿correcto? Entonces puede solicitar este centro de aislamiento temporal que se llama CATS, ¿correcto? Entonces si tengo una persona que es considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID, pasa inmediatamente a aislamiento, pero suponiendo de que yo en mi casa no tengo ventilación, no tengo servicio higiénico o tengo desafíos con respecto a los servicios higiénicos, agua, etcétera, no hay personas de grupo de riesgo, entonces yo puedo optar por estos centros. Obviamente el aislamiento, ¿desde cuándo rige? Rige desde, si es sintomático, desde 14 días a partir de los síntomas, ese es el aislamiento. Y si es asintomático, desde los 14 días desde que se le tomó la prueba diagnóstico que indicó que esta persona tenía la enfermedad, ¿correcto? Entonces, cuando pasa eso y ya se ha detectado que la persona está con la enfermedad, lo que pasa es que hay una restricción del desplazamiento. Y esa restricción del desplazamiento se hace en un aislamiento domiciliario. Y como les vuelvo a indicar, aquí lo que se ha agregado, o digamos que lo que ha aclarado un poco la directiva administrativa, es que también debe haber en el hogar o en el lugar del aislamiento servicios higiénicos. Es lo que ha agregado y se entiende, porque obviamente la persona que está en aislamiento necesita tener un lugar que garantice la limpieza y la desinfección del área, ¿correcto? Y si no tengo esas opciones,
pues puedo optar por estos centros de aislamiento temporal. Otra de las definiciones que han cambiado es el tema del aislamiento hospitalario, por ejemplo, que le llaman cuando es aislamiento hospitalario, que es un procedimiento del cual hay un caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID, que requiere hospitalización, esa parte se ha agregado, y es ubicado en un área hospitalaria separada de los pacientes con otros diagnósticos. Sí, Francisco, si me ayudas con el audio. Ya está, ingeniero. Ya, ok. Transcurridos también el alta de casos. ¿Se acuerdan que aquí en esta parte decía alta epidemiológica? Eso ha cambiado y ahora se llama alta de casos y conclusión de brotes. ¿Ok? Entonces, esa parte también ustedes deben de tenerla en cuenta porque aquí habla sobre transcurridos estos 14 días del inicio de los síntomas y en caso esta persona ya esté en condiciones de alta desde el punto de vista agregado clínico, no solamente epidemiológico, sino también habla sobre clínico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado por lo menos 3 días, que no tenga fiebre y no tenga la mayoría de síntomas, y considerando su evaluación clínica, el médico tratante puede indicar una prueba diagnóstica adicional y postergar el alta de darse el caso. Y para dar por culminado un brote en un área determinada, se debe evidenciar ausencia de casos en 2 periodos de incubación máximo de 28 días contados a partir del último caso identificado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que también se está verificando el caso de los brotes en el área por contacto. Porque, ¿cómo puedo yo garantizar que las personas que estuvieron en contacto no adquirieron la enfermedad? Para dar por culminado ese brote en el área, digamos, asegurarse de que nadie más está infectado, se debe evidenciar una ausencia de casos en 2 periodos de incubación de máximo 28 días. ¿Correcto? A partir del caso identificado. Eso es en el caso de los brotes por áreas. ¿Correcto? ¿A qué le llama en esta nueva directiva administrativa, a qué le llama caso probable? Le llama a un caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado. ¿Ok? Pero también establece algunos exámenes de apoyo que me pueden dar vistas de que estoy ante un caso probable. ¿Y cuáles son esos exámenes de apoyo? Radiografía de tórax, tomografía computarizada, ecografía pulmonar y resonancia magnética, que es lo que se ha agregado en esta nueva directiva administrativa. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cuestiones a nivel de definiciones tienen que ver con el conocimiento. Esta directiva administrativa tiene mucho conocimiento porque ha sido parte de un estudio, o sea, hay cuestiones ya más ligadas a la investigación que se ha hecho a partir del conocimiento que ya se tiene de cómo se desarrolla este virus en las personas y cómo se desarrolla, obviamente, la incubación y todo el proceso. Es que ya hay más información y ya se puede tener otros exámenes de soporte para que nos den una idea clara de que estoy ante un caso probable, ¿correcto? Y también sobre otras definiciones que también son relevantes, que pueden ser, por ejemplo, las evaluaciones médicas en el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas 2 definiciones son nuevas. Estas 2 definiciones no existían en la RM 972. Por eso les indicaba que es tan importante y ha adquirido gran relevancia el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que antes la verdad es que nadie sabía que existía un Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Ni siquiera muchos tienen sistemas de gestión. O si tienen sistema de gestión, no saben que hay 3 programas. Y uno de los programas era el programa del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Y saben desde cuándo se habla del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo? Desde el 2013. Desde la RM 050 que salió en el 2013. Entonces, estamos hablando de hace como 8 años que el Servicio de Seguridad ya
ya se ejecutaba en actividades, ya tenía actividades, pero en muchas organizaciones no se hacía ninguna, no se consideraba ningún programa. Entonces, en esta norma comienza a ser más relevante el servicio de seguridad y salud en trabajo, inclusive habla sobre el médico del servicio de seguridad y salud en trabajo. Y con eso dice que el servicio de seguridad y salud en trabajo no solamente está involucrado el médico, sino también todos los agentes, los componentes que forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿correcto? Entonces, estos componentes, estas personas, estos puestos que hacen las actividades de gestionar el sistema de gestión, son aquellos que están relacionados al servicio de seguridad y salud en trabajo, que pueden ser los médicos, los profesionales de la salud, que puede ser el psicólogo, que puede ser el asistente social, que puede ser el propio supervisor de seguridad, que puede ser el comité. En sus actividades tienen un programa que cumplir, porque tienen objetivos también que cumplir, propios de su responsabilidad, ¿correcto? Entonces, estas definiciones son las dos nuevas. Una que habla sobre el procedimiento establecido por el médico de seguridad, del Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, que establece el proceso de regreso o reincorporación al trabajo, considerando el riesgo del puesto de trabajo, el riesgo epidemiológico y el nivel de alerta de otros indicadores y las características de cada uno de los trabajadores. Esa es la evaluación del médico. Y luego también hay otra definición nueva que habla sobre los factores del riesgo del COVID-19. Y antes mencionaba grupos de riesgo, no sé si recuerdan, pero en la RM972 hablaba sobre grupos de riesgo y ahora habla sobre factores de riesgo. Y indica que los factores de riesgo es una valoración, ¿no?, para los trabajadores que son considerados con factores o con condiciones de riesgo de enfermar gravemente por la COVID. Y eso es identificado por el médico. Esto es identificado por el médico en base a un informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico actual del trabajador. Y deben de ser consideradas de acuerdo a la autoridad sanitaria y al Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades. ¿Correcto? Entonces, estos factores de riesgo ya dejaron de ser, ¿se acuerdan los que mencionaban la militis, no sé qué, y el cáncer no sé cuánto, y la no sé qué? Eso ya no hay. O sea, básicamente los factores de riesgo es lo que diga el médico. El médico es el que tiene que identificar estos factores de riesgo. Y es que no se podía generalizar. No se podía generalizar de esa forma. Entonces, con este conocimiento que ya se tiene, es que se establecen ya estas nuevas definiciones. Esta definición también que es sobre, por ejemplo, los centros de trabajo, no ha habido mayor modificación. El centro de trabajo sigue siendo el lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral con la presencia de los trabajadores, y el lugar de trabajo sigue siendo todo sitio o área donde los trabajadores permanecen o desarrollan su labor o donde tienen que acudir para desarrollar. Y el trabajador sigue siendo toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado. O sea, esas definiciones sí son importantes porque ustedes las deben considerar también en su plan. ¿Ok? Otra de los cambios que han habido es el tema de las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico son las que nos van a ayudar justamente para identificar si hay o no la enfermedad, ¿no? La detección de la enfermedad, la detección de la enfermedad. Entonces, dentro de las pruebas de diagnóstico que se han considerado dentro de esta directiva administrativa, está la prueba molecular, que es la detección del material genético del virus, o la detección del virus por entidad individual mediante la detección de antígenos virales, o sea, digamos la prueba antígena. ¿Ok? Entonces, con esto ya se elimina la parte de las pruebas rápidas, etcétera, ¿no? Estas pruebas son las que nos van a ayudar a diagnosticar si se ha realizado. Obviamente esta prueba se realiza por un personal entrenado que cumple los requerimientos técnicos de bioseguridad y manejo correcto de residuos biocontaminados, y están basadas en dos, que es la detección del material genético a nivel de virus, que lo conocemos como la prueba molecular, que es bastante conocida,
y la detección del virus por lo que son los antígenos virales, que es la prueba antígena. Vamos a ir directamente ya al plan. Entonces, ¿qué dice el plan? Preliminarmente, recuerden que este plan debe ser remitido al comité. Una vez que ya lo tengan, remitan al comité, y el comité, una vez recibido, tiene 48 horas para revisarlo, aprobarlo, ¿no? Y sobre todo, pues, hacerle el seguimiento a las medidas que se hayan considerado. Este plan de vigilancia y prevención de la COVID debe incluir actividades, acciones o intervenciones que aseguren el cumplimiento de estas disposiciones establecidas. Y preliminarmente hay bastantes responsabilidades. Por ejemplo, a nivel del empleador, dice que el empleador es quien garantiza el ambiente seguro de trabajo. Es también que debe verificar que todo el personal sea vacunado, que todos los empleados estén vacunados primera, segunda y refuerzo. Eso lo dice también la directiva administrativa. También dice que los empleadores tienen la responsabilidad también de garantizar la seguridad en el marco de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, y lo vuelve a mencionar, y de organizar un servicio de seguridad y salud en trabajo por profesionales, y también que incluya obviamente profesionales de la salud en función al anexo 1, que es el que vamos a ver, que habla sobre los tipos de centros de trabajo, ¿correcto? Otra de las cuestiones preliminares que se mencionan es sobre el plan de vigilancia propiamente. Indica que quien elabora el plan de vigilancia es el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, es quien elabora el plan de vigilancia. Y el que aprueba es el comité o el supervisor de seguridad electo. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordarlo. También indica que hay que adecuarse a estas disposiciones de esta directiva administrativa, y cuando tengamos menos de 4 trabajadores o hasta 4 trabajadores, hay una opción que es básicamente un anexo donde nosotros podemos aplicar. Si por ejemplo mi empresa es muy chiquita, tiene solamente 4 trabajadores o 3 trabajadores, entonces es como, ¿se acuerdan de ese régimen simplificado? Bueno, es básicamente lo mismo. Entonces yo me aplico a este anexo y simplemente yo garantizo que estoy cumpliendo con este anexo. ¿Okay? Pero también dice que eso no debe de ser separado a que yo deba de cumplir con la directiva, ojo, ¿no? Sino que mi plan puede estar centrado en el cumplimiento de este checklist que se utiliza, ¿correcto? Dentro del plan de vigilancia vamos a incluir una guía breve, donde vamos a definir todas las actividades. Hay muchos planes que yo he visto, he revisado también planes, que no dicen nada. O sea, básicamente lo único que han colocado es los checklists, ¿no? De repente han colocado ahí una señalítica de las cosas que van a pegar, y nada más. Y no han colocado nada más. Y eso no es un plan. Entonces, cuando nosotros hagamos un plan, tenemos que estructurarlo, y por eso es algo bueno que aquí te indique que tu plan debe incluir una guía de actividades a que aseguren estas disposiciones. O sea, no es tan sencillo como, bueno, ventilación, ¿no? Ventilación de los ambientes de ventilación natural, ventilación mecánica, ¿no? ¿Cómo lo vas a garantizar? Medición de CO2, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, porque el plan es eso, el plan es lo que yo voy a hacer. Y probablemente este plan requiere tener un programa, porque el plan es lo que voy a hacer, y el programa es cuándo lo voy a hacer, quién es el responsable, cuál es el presupuesto, cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es el indicador, etcétera, y cuál es el seguimiento que le voy a dar. Entonces, tengan en cuenta eso, porque aquí lo que se pide es que se debe incluir una guía de las actividades que se van a desarrollar, ¿correcto? Y la lista de chequeo, pues también hay una lista de chequeo, ya sea que te aplique el anexo 4 o el anexo 6, que es una lista de chequeo de verificación, que básicamente te ayuda para decir, bueno, ya implementaste esto, sí, ya lo implementé, o si hay algunas observaciones, lo colocas y todo eso, ¿no? Pero eso no significa que solamente tengas que hacer esta lista de chequeo.
El centro laboral, con respecto al centro laboral, preliminarmente también tenemos que tener en cuenta de que se mantiene la entrega del plan mediante el correo que ya todos conocemos, que es empresa@minsa.gov.p, y por favor, no esperen respuesta, no hay respuesta. Eso es importante porque siempre hay preguntas de, ¿y por qué no me responden? ¿Y por qué no me responden? No van a responder, no hay respuesta. Lo único que hay es una fiscalización después de haber evaluado, porque les digo, porque a nosotros nos han fiscalizado el plan de vigilancia. Entonces, este plan de vigilancia es fiscalizable, de repente por el SUNAFIL o por el organismo que sea, es posible que lo pueda fiscalizar y garantizar, y hay fiscalizaciones exclusivas del plan de vigilancia, y es una de las que nos tocó a nosotros. Es una fiscalización exclusiva para ver el plan de vigilancia, cómo se ha implementado en el centro de labor. Y es porque nosotros, al tener clientes que son empresas de servicios básicos, ¿no? Minería, hidrocarburos, alimentos, entonces tenemos también que estar, somos los socios estratégicos, y como socios estratégicos de estas empresas, nosotros hemos empezado nuestras labores casi pegado a cuando ellos reiniciaron, casi de inmediato. No hemos tenido como que una parada. Y esa forma de trabajar ha hecho que nosotros, obviamente, seamos susceptibles a mayor fiscalización, porque somos una consultora. Entonces, garantizar que estemos cumpliendo con todas estas disposiciones es parte de una fiscalización que muchas veces es exclusiva del plan de vigilancia. ¿Correcto? Estos planes, cuando por ejemplo, su salud o su SUNAFIL quiera, el Censo-Paz es la entidad que va a proporcionar estos planes a los organismos que lo requieran, ¿correcto? Otra de las cuestiones preliminares es que dentro del plan de vigilancia, ustedes ya saben que vamos a incluir el número de trabajadores, la nómina de trabajadores considerada por riesgo de exposición, y el anexo 5 que contiene la estructura del plan. Eso es preliminarmente lo que tenemos que hacer. Entonces, tengo que entender que mi plan es fiscalizable y se debe tener toda la documentación que valida lo que yo estoy diciendo que voy a hacer. Si, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a hacer un monitoreo ambiental de CO2 cada mes, o cada 2 meses, o cada 6 meses, ese monitoreo tiene que existir, porque tú lo has colocado dentro de tu plan y lo validas. Entonces, ese monitoreo y esas evidencias tienen que existir. O de repente yo voy a considerar lavado, no de repente, tengo que considerar el lavado de manos o la desinfección de manos. Entonces, ¿dónde están los puntos de lavado? ¿Dónde están los puntos de desinfección? Eso es lo que yo tengo que considerar, ¿correcto? Entonces, mi estructura del plan de vigilancia, de prevención y control, de acuerdo a la directiva administrativa, sigue la siguiente estructura. Para empezar, colocar los datos de la empresa. Eso no es nada complejo, ustedes ya lo saben. Van a colocar cuáles son los datos de su empresa, colocando, por ejemplo, si hubiera más de una sede, van a colocar cuál es la dirección, el número de trabajadores, también pueden colocarlo por sede. En el caso de que haya sea por distrito, por provincia, tenga sectores también, ¿no? Porque hay empresas que también están en diferentes regiones y no todos estamos manejando la misma criticidad, ¿correcto? Y eso también es importante considerarlo. Entonces, ahí tengo los datos de los lugares de trabajo donde están los diferentes tipos de sede. Entonces, empiezo por poner los datos de la empresa o la entidad pública, colocar todas las sedes incluyen mi organización o mi empresa, y luego paso a colocar los datos para el servicio de seguridad y salud de los trabajadores y servicio de seguridad y salud en trabajo. Entonces, mi servicio de seguridad y salud de trabajo yo lo puedo estructurar de muchas formas. Yo puedo estructurarlo con personal propio, como puedo estructurarlo con personal terciarizado. Si yo terciarizo por ejemplo, nosotros somos los terceros de muchas empresas,
donde proporcionamos todo, o sea, el supervisor de seguridad, le proporcionamos también el médico ocupacional, el psicólogo, la nutricionista, diferentes especialistas, ¿no?, que forman parte del servicio de seguridad. Pero hay empresas también que tienen su propio personal, ya se organizará de acuerdo a la empresa, ¿okay? Su servicio de seguridad, quienes lo integran. También es importante que se establezca, y lo pide la norma, que cuando yo voy a indicar esta nómina de mis profesionales, sobre todo cuando coloco los profesionales de la salud, porque obviamente son ellos los que van a hacer la vigilancia y son los que se requiere tener la data, es que yo debo de tener todos estos documentos de mi profesional de la salud. Tengo que tener su DNI, tengo que tener su nombre y apellido, su fecha de nacimiento, su edad, su profesión, su especialidad, su número de colegiatura, su registro de especialidad si lo tuviera, su correo electrónico, su celular, su puesto de trabajo. Y con esto realmente ha habido muchísimos problemas, muchísimas cosas. Porque se daba en muchos casos que había profesionales de la salud que no sabían ni siquiera que habían formado parte del servicio de seguridad, porque habían conseguido los datos de cualquier profesional, los habían colocado ahí y ellos no sabían nada. Y eso es algo que no se debe hacer. O sea, básicamente, por tipo de empresa, ustedes deben de contar con su profesional de la salud, o ya sea un médico, una enfermera u otro profesional. Ya hay las opciones y es importante que lo que ustedes están declarando sea lo correcto. Y en muchos casos, sé de médicos que se han dado con la sorpresa o los han llamado indicando, bueno, usted es el responsable de este plan de vigilancia, usted le hace seguimiento, ni enterados. Yo no sé nada, yo nunca he conocido esta empresa, de dónde habrán conseguido mis datos, y eso es susceptible a un tema ya a nivel de sanción, a nivel de que yo pueda hacer una denuncia, ¿no? El médico podría hacer una denuncia de utilización de sus datos, ¿ok? Es importante que ustedes garanticen su profesional de la salud correctamente, ¿ok? Y acorde a este anexo. Es el anexo que ustedes ya conocían. La única diferencia o digamos el cambio más relevante es que hablan sobre otro profesional de la salud, porque más allá de eso no ha habido mayor modificación. Por ejemplo, si soy una empresa del tipo 1, recuerdan de que cuando hablamos de la 1 a la 4, no estamos considerando, aquí estamos considerando desde el 5 trabajadores hasta 20, ¿ok? En el caso de las empresas con poquitos trabajadores, 3 o 2, ¿no? En ese caso se rige por el empleador, es el que hace ese trabajo, ¿correcto? Entonces, mi profesional que realiza la vigilancia de la salud de mis trabajadores, si yo soy una empresa de un centro tipo 1, entonces si soy de 5 a 20 trabajadores y mi empresa no es de riesgo, no está incluido dentro del DS-003 98SA, que es el anexo 5, el que te da el registro de todo lo que son las empresas que tienen alto riesgo, que requieren un SSTR, por ejemplo, yo puedo optar por tener un profesional de la salud. Y lo mismo pasa con las empresas del tipo 2, que estén incluidos dentro del DS-003 incluso. Entonces ahí también puedo optar por un profesional, otro profesional de la salud, y también igual de la tipo 3. ¿En qué momento ya pasamos a la enfermera? Cuando yo estoy de 51 a 100 trabajadores, entonces mi profesional de la salud tiene que ser forzosamente una enfermera. ¿Ok? Si estoy en el tipo 5, que es de 101 a 500 trabajadores, pues adicional a que demo la enfermera, tengo que tener también mi médico ocupacional. Y si soy del tipo 6, que es de más de 500 trabajadores, igual, tengo que tener un médico y una enfermera. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Ahí están los diferentes perfiles de los profesionales de la salud y también las horas que tienen que cumplir estos profesionales de la salud. Por ejemplo, para los profesionales del tipo 1, que el empleador
ahí esa palabra se ha agregado, ahí habla sobre el empleador puede contar con la participación de, y antes decía, puede solicitar, ¿no? Y ahora dice, puede contar. Puede contar con la participación de un profesional de la salud con capacitación mínima de instituto superior o técnico, educación superior, en seguridad ocupacional, en salud ocupacional, en seguridad y salud del trabajo, en gestión de riesgos de desastres, pero hay una parte que se ha agregado que es importante porque dice que estas experiencias se tienen que dar en relación al plan de vigilancia. Eso también es algo que es bueno que se haya considerado, porque la expertise que tienen los médicos debido a esta coyuntura, esta pandemia, pues es importante considerarla. Y eso es algo que se ha hecho para implementar, o sea, que tenga la capacitación mínima para implementar el plan de vigilancia, ¿correcto? En el tipo 2, en el caso de las actividades que ya hemos mencionado, cuando yo tengo un profesional de la salud del tipo 2, estoy hablando de una capacitación ya universitaria mínima, ¿correcto? O sea, si se dan cuenta, acá yo he considerado otro profesional de la salud, pero no es el mismo, ¿correcto? No es el mismo. Las competencias sí van variando por tipo de centro de trabajo. Si mi centro de trabajo es de 5 a 20, entonces mi profesional de la salud, con que cuente con una capacitación mínima por un instituto de educación superior, en salud ocupacional, en seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera, y que esto obviamente esté relacionado al plan de vigilancia, entonces está bien. Pero si yo soy del tipo 2, que es ya de 20 trabajadores o hasta 20 trabajadores, pero que ya estos desarrollan actividades de alto riesgo, pues mi tipo de profesional de la salud no es el mismo que el del tipo 1, porque este profesional sí tiene que tener capacitación universitaria mínima, diplomado en salud ocupacional, en gestión de riesgo de desastres y obviamente en la implementación del plan de vigilancia. Entonces, hay algunas cuestiones importantes que detallar aquí sobre el profesional de la salud con el cual ustedes deben contar. Y si es de tipo 3, el empleador debe contar con un profesional de la salud con capacitación universitaria mínima en maestría de salud ocupacional, prevención de riesgo de desastres, seguridad y salud del trabajo. El servicio aquí ya está hablando por horas, eso no ha cambiado, siguen siendo las 12 horas semanales mínimas que se deben de cumplir, puede ser más, no puede ser menos. Y también hay un centro también de prevención de riesgos que es parte de salud, donde también se brinda asesoría, y es algo que también lo establece en el tipo 3, que se puede considerar esa opción de este centro de prevención, que también hace labores de, por ejemplo, de ver los sistemas de gestión, de ver la seguridad y la salud del trabajo, que también hace consultoría y todo. Aquí es gratuito. Todo lo que tiene que ver con el CEPRIT es completamente gratuito, solamente se tiene que estar al día con lo que son sus SCTRs, ¿correcto? Luego, para contar con un profesional del tipo 4, esto también ya los habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que ser un mínimo de 18 horas semanales. Acá también tiene que tener una capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional. Esto sí se mantiene. El tipo 4, el tipo 5 y el tipo 6 es tal cual la RM 972. No ha habido mayor modificación. Entonces ahí debo de contar con un profesional, por ejemplo, que es la enfermera, por ejemplo, ¿no? O el profesional que yo elija, pero tiene que trabajar 18 horas semanales y debe tener una capacitación universitaria mínima en diplomado. Y lo del tipo 5, que debe tener un médico ya de salud, un médico profesional, ya estamos hablando de médico, acá también estamos hablando de 18 horas semanales por cada uno de los especialistas, o sea, 18 horas de la enfermera y 18 horas del médico. Hay muchas dudas con respecto a qué pasa si yo soy una empresa que no está haciendo labores presenciales,
y estoy haciendo trabajo simplemente virtual y tengo un médico ocupacional. Entonces, ¿cómo puedo tener un médico ocupacional por 18 horas semanales y una enfermera 18 semanales? ¿Qué cosa va a hacer si toda mi gente está en su casa? Entonces, la norma, lo que menciona aquí, por el volumen de personal, estamos hablando de casi de 100 personas a 500 personas, o sea, la probabilidad de que exista casos es alta. Y lo que hacen las enfermeras y lo que hacen los médicos es justamente esta vigilancia a la salud que es requerida, ¿no? Entonces, eso es importante de entender. Y que el lugar donde se ubique no significa de que porque están en casa no existe la probabilidad de contagio, porque muchísima probabilidad de contagio se ha dado inclusive pues en casa, en cualquier lugar. Entonces no solamente es aquellos que estamos de forma presencial o de forma mixta. Hay que entender esa parte. Otra de los requisitos que debe de incluir mi plan es mi nómina de trabajadores, ¿no? Eso ya ustedes ya lo conocen bien, no ha habido mayor cambio. Colocar mi nómina claramente con mis apellidos, apellido materno, nombre, régimen, tipo de documento, número de documento, y la modalidad de trabajo, presencial, teletrabajo, trabajo remoto, factor de riesgo que exista comorbilidad, puesto de trabajo, nivel de riesgo para la COVID y reinicio o reincorporación, reingreso o recuperación cuando se reinicien las actividades y la fecha de reinicio de las actividades. Cuando nos hicieron la fiscalización a nosotros, lo que se hizo fue una trazabilidad. O sea, por ejemplo, nos pidieron esta nómina, pero también adicional nos pidieron el TR5, el TR6, para ver realmente si nosotros habíamos considerado toda la nómina y habíamos considerado la modalidad de trabajo, porque existe la forma de colocar la modalidad de trabajo dentro de estas estructuras, ¿correcto? Entonces, hay que tener claro que te van a pedir al fiscalizarte no solamente el plan, sino que el plan realmente evidencie lo que tú estás haciendo o cómo tú estás trabajando, ¿correcto? Entonces, tienen que tener cuidado al momento de establecer la forma de trabajo, la forma de cómo va la modalidad de trabajo, cómo se va a establecer la modalidad de trabajo. Y esto se tiene que reflejar en sus documentos, como el TR5 que les mencionaba, el TR6 que nos pidieron, y no me acuerdo qué otro más nos pidieron, pero la idea es hacer una trazabilidad entre lo que yo reporto y lo que yo estoy también colocando en mi plan. Eso se los digo por experiencia. Entonces, hay responsabilidades del cumplimiento del plan también. Esto es parte de la estructura del cumplimiento del plan, que habla sobre las responsabilidades. Y acá yo les he colocado algunas. Ustedes obviamente tienen que establecer, como todo plan, de quién es responsable de hacer qué cosa. Entonces, el gerente general tendrá unas responsabilidades dentro del plan. De repente el administrador tendrá otras responsabilidades dentro del plan, ¿no? O sea, estas cuestiones ya son propias de ustedes, ya ustedes tienen que considerarlo dentro de su estructura organizativa, cómo les funciona mejor, o sea, cómo van a funcionar. Inclusive, aquí no debe faltar, por ejemplo, el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, qué va a hacer el comité, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus responsabilidades de sus colaboradores, de sus trabajadores, de sus terceros, de su personal en calidad de formativa? Entonces, esas cuestiones se colocan en el plan como responsabilidades. Ese es el aspecto número 5 de la estructura de su plan. ¿Ok? Luego, también se establece un presupuesto. Esto también lo pide, es la parte número 6 de su plan, que habla sobre el presupuesto y el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Aquí, obviamente, hay bastantes cambios, ¿no? En algunos casos y en varias empresas he visto que simplemente están colocando el presupuesto es algo privado y se estará considerando conforme se hagan los requerimientos, ¿no? O sea, el presupuesto es algo privado y que no se puede exponer aquí, ¿no? O sea, no se puede exponer en este plan porque el plan obviamente se envía y no se puede exponer en el plan. ¿Cuánto voy a gastar? ¿No? No lo hagan.
sea, lo que se pide acá es un presupuesto general. No tienen que ser específicos, ni tienen que ser, pero sí tienen que garantizar que haya una partida porque es para este plan. Porque no crean que no existe ningún gasto. Este plan conlleva, ahora con este nuevo plan, conlleva muchos gastos, conlleva gastos que ni siquiera los habían presupuestado en este año 2021. Y se tiene que considerar esta partida, se tiene que considerar cómo se va a implementar. Por eso les decía que una muy buena práctica es que hagan un programa relacionado a este plan. Entonces, en el programa manejan objetivos de cada una de las actividades, manejan una meta, manejan un indicador, manejan un presupuesto y también manejan unos requerimientos, entonces, de personal o requerimientos a nivel de equipos, materiales, infraestructura, etc. Y eso es importante, porque para ponerlo en, una cosa es ponerlo en papel y otra cosa es hacerlo realidad. Son cosas distintas. Entonces, el papel, puedo decir muchas cosas, pero cuando me vayan a visitar, porque nosotros, por ejemplo, nos hicieron un recorrido virtual, y ese recorrido teníamos que ir con la cámara por toda la instalación, mirando qué es lo que hay, entra aquí, entra allá, ok, por aquí, por allá, ya. Y es un poco para verificar que tú hayas implementado correctamente tu plan. Pues esas cosas se pueden dar. Otro del punto 7 habla sobre los procedimientos de retorno y reincorporación del trabajo. Sí entendemos claramente que es un regreso al trabajo y lo otro es una reincorporación al trabajo, ¿verdad? Entonces, habla sobre 4 aspectos importantes: el proceso de regreso al trabajo, el proceso de reincorporación al trabajo, la revisión y reforzamiento a los trabajadores, porque obviamente si hay trabajadores que han estado mucho tiempo en aislamiento o no han estado trabajando presencial, pues obviamente yo necesito hacer otro tipo de refuerzos con estos trabajadores para ya llevarlos a campo. Y hay un proceso de regreso y reincorporación para estos trabajadores que tienen un factor de riesgo. Eso también es importante considerar. Entonces, yo tengo que establecer un flujo dentro de lo que pide la estructura, que es la que les indiqué desde el principio. La estructura de este plan habla sobre que yo tengo que tener un flujo de cómo se va a dar ese reinicio de actividades. ¿Correcto? Entonces, ese flujo ustedes tienen que hacerlo, colocarlo en su plan. Es parte de los requisitos del plan. El proceso para el retorno o para el regreso al trabajo es todos los trabajadores que estuvieron en aislamiento y que no presentaron mayor sintomatología, ni fueron casos positivos, ni probables, ni sospechosos, y que simplemente retornan al trabajo, ¿correcto? El proceso de reincorporación es un proceso donde ya un trabajador ha tenido la enfermedad y tiene ahora un alta, ¿ok? Un alta epidemiológica que está emitida por el MINSA, por su médico tratante o médico ocupacional a través del formato que ya todos conocemos, que es la ficha F300, que la maneja el médico ocupacional. Hay una cuestión importante que hay que mencionar, y es que, si bien es cierto, el tipo de centro de trabajo me indica que yo tengo que tener diferentes tipos de profesionales, esos profesionales de la salud, que puedo usarlos para la vigilancia médico-ocupacional, es de acuerdo al centro de trabajo, pero no se pueden utilizar, o sea, básicamente no son las personas que dan las altas. Eso solamente lo puede hacer un médico. Y lo mismo pasa con los exámenes médicos. Quien tiene que dar las recomendaciones, quien tiene que dar los resultados de los exámenes médicos, es el médico. No puede ser el profesional de la salud, porque el profesional de la salud de alguna forma nos apoya, pero no es la persona calificada que puede hacer la entrega, que conoce la sintomatología, que conoce sobre diferentes tipos de aspectos relacionados a la salud del trabajador. No, ahí no puedo tener yo a un psicólogo, por ejemplo, dándole los resultados de su evaluación médico-ocupacional al trabajador. Eso no está bien, eso no está correcto.
Tú tienes que tener, ya sea una empresa donde haga sus exámenes médicos, donde se pueda hacer la entrega y que el médico firme esa entrega, porque, ojo, es obligatorio que el trabajador reciba la información de sus exámenes médicos. Es obligatorio de que el trabajador conozca cuál es su situación médica. En muchos casos, mandan a los trabajadores, váyase a hacerse el examen médico. Y nunca reciben los resultados. O la empresa les manda su examen médico por correo. Ojo con eso. Hay dos cosas importantes que garantizar. Confidencialidad. Y el segundo, que la empresa está en obligación de entregarle sus resultados, indicándole cuáles son sus observaciones. Y si existe la necesidad de que haga una interconsulta para poder solucionar algún tema. Entonces, eso se tiene que garantizar, eso lo garantiza el empleador. ¿Correcto? Alguien me rayó mi pantalla. ¿Cómo hago, Francisco? Sí, ingeniera, si puede dejar de compartir y volver a compartir. No me raye mi pantalla, por favor. Dejar de compartir. Ya. Chicos, no me raye mi pantalla. Ya, ok. Entonces, lo que habíamos visto es el tema de la reincorporación y el regreso o la reincorporación al trabajo. Otro de los puntos importantes es la revisión y reforzamiento de las capacidades, que es lo que les mencioné, de los trabajadores en procedimientos de trabajo de riesgo crítico en puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Básicamente es, como les decía, todo trabajador, por ejemplo, si yo he comenzado a realizar mis actividades recién, y tengo a mi trabajador que ha estado como año y medio sin trabajar, y le digo, bueno, ya aperturé, ya ven, ya es el soldador, ¿no? Ya puedes regresar, ya puedes retornar. Yo no puedo inmediatamente, toma, acá está toda tu máquina, toma, ponte a soldar. No, yo tengo que brindarle todo el refuerzo, si es necesario, un reentrenamiento en el proceso. Puede ser también ese reentrenamiento puede ser presencial, puede ser virtual, pero tengo que volver a instruirlo en sus funciones como si fuera la primera vez. Tengo que establecer cuáles van a ser sus peligros de riesgo, tengo que establecer cuáles van a ser las condiciones donde va a hacerlo, las actividades, y eso es parte de la revisión y el reforzamiento de las capacitaciones o las capacidades de estos trabajadores que han estado pues mucho tiempo a ver, hay alguien que está caminando, creo. Tengan cuidado, porque a veces mientras están manejando, están escuchando el webinar, lo cual está bien siempre y cuando tengan la opción de manos libres y no tengan la necesidad de estar mientras están manejando, ¿correcto? Mucho cuidado con eso. Entonces, ya tengo que ser clara en el sentido de que hay que tener en cuenta cuando regresa un trabajador que va a estar expuesto a un riesgo o un alto riesgo, como puede ser un trabajo en caliente, como pueden ser trabajos en altura, por ejemplo, porque no puedo llegar el trabajador y el primer día que se va a reincorporar, toma, súbete al andamio, ¿no? O sea, ya no, es como si no hubiera pasado nada, como si de un día no hubiera pasado nada, no tienen la menor idea de todo lo que ha tenido que pasar ese trabajador. De repente ha perdido familiares, de repente ya no recuerda ni siquiera dónde debe anclarse, ya no recuerda cómo inspeccionar un arnés, o ya no recuerda cuáles son los puntos de anclaje donde va a tener resistencia. Entonces, todas esas cuestiones hay que vencerlas, reforzar, hay que hacer un reentrenamiento de este trabajador en esos puestos, sobre todo de alto riesgo. ¿Ok? A ver. Ya. Luego, también habla sobre este proceso de regreso y reincorporación al trabajo para cuando los trabajadores son de alto o factor de riesgo, que le llaman, ¿correcto? Entonces, para la reanudación del trabajo presencial de estos trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo, hay que tomar en consideración varias cosas. Primero, la información clínica,
¿correcto? La información clínica. Francisco, si me ayudas. A ver. Rosaura, ¿no? Rosaura, si me ayudas, por favor, ¿podrías quitar tu cámara? Gracias. Ok, entonces, para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de estos grupos de riesgo, tengo que tener en cuenta estas cuestiones. Primero, la información clínica. Segundo, que los trabajadores puedan encontrarse en un grupo de riesgo. Y obviamente hay una priorización del trabajo remoto, eso ya lo he mencionado. Trabajo semipresencial o presencial, por ejemplo, que solicite el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo. Hay que tener en cuenta también el estado de vacunación de estas personas, el nivel de alerta de la región. Eso es nuevo, por ejemplo. Esto es parte de la directiva administrativa, que antes no se consideraba, pero hay que tener en cuenta ahora la vacunación, el estado de la vacunación, el nivel de alerta de la región, o sea, si estoy en extremo, muy alto, moderado, etcétera, según lo que se indica también en el anexo 8. Hay que tener la estructura del anexo 8, que la vamos a ver a continuación. Y si hay, por ejemplo, los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo, estamos hablando de personal de salud, personal que está en contacto directo con personas que están enfermas, hay que solicitar ese regreso o esa reincorporación debe pasar por una evaluación individual del médico del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Aquí no estamos hablando del profesional de la salud, estamos hablando del médico del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, firmando una declaración. Inclusive hay un anexo 9 que se ha agregado, donde hay una declaración donde dice, yo me reincorporo conociendo todos los riesgos propios relacionados a esta enfermedad. Sin embargo, no, ahí también lo menciona en este anexo, no tiene nada que ver con los accidentes o las enfermedades ocupacionales de los puestos de trabajo, cosas distintas. Y también habla sobre los trabajadores de riesgo que hayan superado la enfermedad y deseen reanudar sus actividades, pueden hacerlo, aplicando esas medidas de protección y obviamente siempre y cuando el médico lo apruebe y según lo indicado en el anexo 8, que vuelve a hacer este flujo donde yo priorizo el tipo de trabajo que voy a realizar. Dentro de mi plan, ustedes tienen que incorporar esta lista de chequeo, que ustedes ya la conocen, pero sí ha habido algunas variaciones, donde tengo que garantizar la limpieza del centro de labores, detallando espacios, desinfección del centro de labores, detallando espacios, la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores, la toma de temperatura en forma aleatoria, eso se mantiene, por si acaso, dentro de lo que es este checklist. La ficha de sintomatología, los casos sospechosos, la aplicación de la ficha epidemiológica establecida por el MINSA, la identificación de aislamiento de casos sospechosos, la identificación de contactos de casos sospechosos, el seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como caso sospechoso. Entonces, esa es una lista de chequeo. Y también es parte del anexo 4, que ustedes ya lo conocen, pero ha tenido modificaciones. Una de las modificaciones es, por ejemplo, los puntos de lavado de jabón líquido, jabón desinfectante y papel toalla, es que antes se pedían, ¿no? Que antes se solicitaban, se aseguraban los puntos de alcohol del 70% en gel, de desinfección de manos, se ubica el punto de lavado al ingreso del centro de trabajo, se colocan carteles en las partes superiores, eso no ha cambiado, eso básicamente sigue siendo lo mismo. La sensibilización de la prevención tampoco, se difunde la información. Quizás lo que ha cambiado es el tema de las medidas preventivas que habla sobre los ambientes adecuadamente ventilados. La distancia ha pasado de ser de 1 a 1.5, eso también se ha mencionado, además del uso permanente de protector respiratorio, doble mascarilla. Medidas de protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente mediante empleo de barreras físicas, si aplicara, si no, no. Se evita las conglomeraciones durante el ingreso, salida al centro de trabajo, y eso es básicamente todo lo que tiene que ver con tu checklist de tu centro de labor, ¿correcto? Entonces, dentro de su checklist
7 clics aplicas todo lo que es casos sospechosos, medidas de higiene, sensibilización en prevención de contagio y las medidas preventivas. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Esto qué cambió? Bueno, se indica una evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura corporal mayor a 37.5 y antes era 38. Básicamente esas son las únicas modificaciones que han habido en este anexo. También habla sobre las disposiciones obligatorias de prevención del COVID, que son ¿se acuerdan de los 7 aspectos, los 7 lineamientos? Bueno, ahora se llaman 7 disposiciones. La primera disposición es asegurar la ventilación de los centros de trabajo, estableciendo controles para disminuir la exposición del centro de trabajo, evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes en los centros de trabajo. Los ambientes deben estar adecuadamente ventilados de forma natural. Se prioriza la ventilación natural antes que la ventilación mecánica. Y se pueden instalar extractores de aire estratégicamente en lugares que permitan salida de aire. Ojo con ello, no recirculación, sino salida de aire, teniendo en cuenta, obviamente, el cuidado de no causar un flujo aéreo directamente entre las personas. Eso es importante. No se habla de recirculación, sino que estos deben de tener una salida. Cuando tienen una salida, no estamos recirculando el mismo aire. La disposición 2 habla sobre la evaluación de la condición de la salud del trabajador, previo al regreso al trabajo. El servicio de seguridad de cada centro de trabajo debe gestionar para todos los trabajadores los siguientes pasos: identificación de la exposición de cada puesto, identificación de los puestos con imprescindible trabajo presencial, de acuerdo al anexo 7. Los trabajadores que retornen o se reincorporen completan y presentan su ficha de sintomatología, y hay una obligación de reportar al Servicio de Seguridad de Salud los signos y síntomas de la COVID-19. Y este es el anexo 7. El anexo 7 es el flujo que nos menciona al evaluar la pertinencia del retorno. ¿Y qué establece? Si el empleador, por ejemplo, ha establecido las medidas preventivas en razón a la jornada laboral, a la infraestructura, al puesto de trabajo, si las ha establecido, entonces, si es así, yo puedo seguir, pero si es no, entonces el trabajador tiene que hacer trabajo remoto o teletrabajo. Si el empleador ha establecido o considerado las disposiciones a nivel de EPPs de manera permanente, si la respuesta es sí, continúo. Si es no, trabajo remoto. Si el trabajador cumple con los criterios médicos ocupacionales para el puesto de trabajo presencial o semipresencial, entonces la respuesta es sí, entonces puedo pasar a hacer un trabajo presencial o semipresencial. Entonces lo que quiere este flujograma es justamente que se priorice el trabajo semipresencial o trabajo remoto. Es lo que busca básicamente este anexo, que se priorice utilizando este flujo de entender. Si yo soy el empleador y he establecido todas estas medidas preventivas, entonces, y adicional a esto, también he establecido los EPPs, he garantizado que hay EPPs permanentemente para mis trabajadores, porque, ojo, el empleador es quien garantiza el uso, todas las medidas que estamos viendo a continuación son obligaciones del empleador. El empleador es quien va a proporcionar los equipos, el empleador es quien va a desinfectar las áreas, es quien va a realizar la ventilación natural o la ventilación mecánica, el empleador es quien va a hacer la capacitación, el empleador es quien va a hacer todas esas cosas. Entonces, si tiene la posibilidad de hacer todo esto, entonces puede trabajar de forma semipresencial o presencial. Y también si el trabajador tiene todos los criterios médicos necesarios para retornar a sus puestos de trabajo de forma presencial o semipresencial. ¿Correcto? A ver. Entonces, yo puedo garantizar o puedo considerar este flujo para poder decir sí, no. O sea, no, lo que se quiere aquí es que no se desestime tan rápido lo que es las medidas a nivel de trabajos remoto o teletrabajo, que no se desestime tan rápido, sino que se evalúe, ¿no? Hay muchas empresas que ya han tomado la decisión de hacer trabajo remoto. Tiene sus pros, tiene sus contras, eso no está en discusión ahorita. Pero es, digamos que, una medida
que ayuda a que haya menos posibilidad de contacto. Y eso hay que reconocerlo. Porque sí, es una medida que donde hay menos posibilidades de contacto, pero no, obviamente, no es garantía tampoco de que no va a haber ningún contagio. El que yo haga trabajo remoto o no presencial no garantiza que el trabajador no se vaya a contagiar de otra forma. ¿Correcto? Ok, luego habla sobre la disposición 3, que es básicamente los puntos de lavado. Esto no ha habido mayor cambio sobre que el empleador asegura los puntos de lavado, asegura los puntos de desinfección, asegura mecanismos que eviten el contacto con las manos entre manijas y grifos, y inclusive también te habla aquí ya de un mapa de puntos de lavado, que antes no se mencionaba. Y esto sí se mencionaba sobre los carteles que se colocan. Entonces yo puedo tener mi ubicación de mi punto de desinfección, ¿no? Puedo tener mi punto de lavado bien identificado dentro de un mapa de mi instalación, para poder garantizar a los trabajadores que cuentan con ese servicio. Asimismo, podemos también usar nuestro mismo mapa que conocemos de riesgo, incorporándole las medidas de los puntos de lavado. No mezclando, sino haciendo un mapa bastante similar de puntos de lavado y de puntos de desinfección. No mezclando, ¿ok? No los mezclen. Y las infografías que van a ir en las partes superiores sobre la forma de lavado de manos, sobre la obligación de desinfección de manos, etc. Eso también es algo que se tiene que hacer, y es algo que ya se venía haciendo, así que no es ninguna sorpresa, y que la directiva nuevamente lo vuelve a pedir. La sensibilización con respecto al uso de la mascarilla, sobre todo el tema de la orientación que se le da al trabajador sobre el tema de la vacunación, la ventilación. Hay mucho tema con respecto a la vacunación, donde dice mi trabajador no quiere vacunarse, dice que va en contra de su religión, dice que esto es un plan malévolo para controlarnos, y he escuchado un montón de argumentos con respecto al tema de la vacunación y cómo cómo no hay tanta información o no está clara la información de la necesidad de que todos estemos vacunados. ¿Correcto? Yo no voy a entrar a ver cuestiones ya propias que van en contra. Algunos dicen que va en contra de la Constitución, va en contra de los valores, va en contra de mis derechos, de yo tener el derecho de optar, etcétera, que la vacunación por la Constitución es voluntaria, y acá me quieren obligar, lo menciona, la norma lo menciona, habla sobre que el empleador debe garantizar, y eso lo puse al principio, la primera, segunda dosis y el refuerzo. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago para que estas personas, en vez de ir a la parte de enseñarle por qué, o decirle, si tú no te vacunas, te voto, o si tú no te vacunas, te retiro, o si tú no te vacunas, no vas a regresar a trabajar? Yo soy siempre partidaria que tratemos de explicar. Creo que las personas son inteligentes, y si encuentran la información correcta y el beneficio de esto, y se les explica, se les sensibiliza con respecto a esto, yo creo que van a encontrar mucho más receptividad, van a encontrar mucho más apoyo que yendo por los otros lados, ¿no? Igual, el área de recursos humanos también tiene que hacer su trabajo en este caso, ¿no? Tiene que hacer su trabajo sensibilizando al personal, explicándole, no solamente obligando, sino también explicando, orientando sobre la vacunación, sobre la importancia de tener que todos estemos vacunados. También de la ventilación, así como hemos explicado la importancia del distanciamiento, y se va entendiendo, porque las personas siguen aplicando en algunos casos los distanciamientos, y ya se entendió, y ya digamos que ya lo hacen. El tema de la ventilación también es importante, así como explicamos del uso de la mascarilla, y ya usamos la mascarilla así como te colocas una camisa, o te colocas un reloj, igual sales con tu mascarilla. Eso ya es algo fijo, ya lo entendiste, ya entendiste que es una barrera de protección,
Entonces, de la misma forma se puede ir incentivando a las personas, orientándolas, brindándolas, sensibilizándoles sobre este proceso. Educando permanentemente también es. Otra de las disposiciones es preventivas de aplicación, las disposiciones preventivas colectivas, ¿no? Las medidas preventivas colectivas, ¿no? Ya tiene que ver con las reuniones, cómo se van a realizar nuestras reuniones. Se prioriza, si así estén trabajando presencial, sí se prioriza la parte virtual. Que las capacitaciones sigan siendo virtuales. También se establece el tema del caso de los comedores, el distanciamiento sigue siendo de 1.5, mínimo de 1.5, es algo nuevo, y en lo posible del uso permanente de barreras físicas si las hubiera. Habla también de la protección de la mujer gestante o de las mujeres que están en lactancia, de preferencia deben hacer trabajo remoto. Las medidas de aplicación colectiva a nivel administrativo, también habla sobre el uso de la mascarilla, las medidas preventivas adicionales, por ejemplo, menciona que en los medios de transporte que llevan a sus trabajadores se debe portar mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica encima de la mascarilla comunitaria. Eso es algo nuevo, eso es algo que es parte también de esta nueva norma. Y para la identificación de factores de riesgo, tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, como yo decido que estoy ante un grupo, un nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Eso tiene que ver con el contacto que va a tener las personas. Entonces, si yo estoy bajo un riesgo de exposición al SARS-CoV-2 y quiero garantizar que estoy en un riesgo bajo, yo tengo que preguntarme si yo voy a estar a una distancia mayor a 1.5 de un contacto con un público general. Si la respuesta es sí, también tengo que preguntarme si tengo frecuentemente que relacionarme o contactarme con el público. Si la respuesta es no, no se tiene por qué ser frecuente, o puede ser poco frecuente o nada frecuente. Si existe la posibilidad de que tenga una barrera física, si se puede utilizar, perfecto, ¿no? Y si yo no tengo ningún contacto con personas que se sospeche o conozca que tienen el virus. Entonces, si yo digo que no se sospecha, o sea, si no voy a estar en contacto con nadie que se sospecha o con nadie que se conozca que tenga, entonces yo estoy bajo un riesgo, yo estoy en un bajo riesgo. O sea, mi puesto de trabajo es de bajo riesgo. Entonces, todas estas preguntas son las que yo me hago para definir si estoy en un puesto de bajo riesgo, de mediano riesgo. De mediano riesgo, lo mismo. De mediano riesgo también. Tengo la necesidad de estar con un contacto con público general de menos de 1.5 metros la distancia. Si la respuesta es sí, probablemente esté en un riesgo mediano. Si este contacto se realiza de forma frecuente, entonces estoy entre un riesgo mediano. Si no puedo utilizar barreras físicas, entonces estoy en un riesgo mediano. Si tengo contacto con personas que se sospeche o conozca, si mi contacto es nulo, si no tengo ningún contacto, entonces estoy bajo un riesgo mediano. ¿Qué dice la directiva administrativa? Dice que en este grupo se incluye todos los que son educación, por ejemplo, presencial, comerciantes minoristas, vigilantes con contacto al público, son uno de los ejemplos que ha dado esta directiva administrativa. ¿Correcto? Esos son los grupos de riesgo mediano. Y los grupos de riesgo alto, obviamente, aquí pues ya hay un contacto con casos sospechosos. Entonces ya hay un contacto con casos sospechosos, ya hay un contacto con una atención o se realiza una atención indirecta o se trabaja en un lugar de trabajo donde haya casos confirmados o sospechosos. ¿Quiénes aplican aquí en este grupo? Trabajadores de ambulancias, trabajadores de funerarias. Y el riesgo muy alto es, obviamente, todos aquellos que están en contacto con personas con sospecha o confirmación. Si tienen confirmación o sospecha, hay una atención directa, hay exposición también a aerosoles y también existe manipulación quizás de muestras. Entonces aquí se incluye, por ejemplo, los trabajadores de morgues que realizan necropsias. También se puede incluir todos aquellos que realizan las pruebas en el laboratorio, porque todo tiene que ver con la manipulación de estas muestras. ¿Correcto?
Otro de los aspectos importantes que hay que tener es la ficha de sintomatología. No ha habido mayor cambio en la ficha de sintomatología relevante, solamente indicar que los trabajadores que retornen o se reincorporen completan y presentan la ficha de sintomatología. Uno de los cambios importantes es que el empleador debe explicar la ficha de sintomatología. Eso es algo que antes no se decía. El empleador debe explicar cómo funciona esta ficha de sintomatología y por qué tiene que llenarlo. Porque en algún momento se decía, toma, acá está la ficha de sintomatología, llénala. Pero no se explicaba por qué se tenía que hacer. Hay que explicarle al trabajador por qué es importante que llene su ficha de sintomatología. ¿Correcto? Lo mismo pasa con tener los flujos de cómo voy a reaccionar o qué es lo que tengo que hacer en caso yo esté ante un caso sospechoso en mi puesto de trabajo. Eso también se debe de considerar dentro de tu plan de vigilancia. Los flujos de comunicación tienen que ser claros, definidos y también tienen que estar establecidos dentro de tu plan de vigilancia. Las medidas de protección personal, ya las mencioné, que son los equipos de protección personal, que son básicamente actualmente lo que son las mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, las mascarillas comunitarias, que es un complemento, pueden utilizar también las otras mascarillas KN95, por ejemplo, y obviamente prioritariamente el uso de las N95 son para personal médico, eso también es algo que hay que respetar, ¿ok? El cuadro que ya conocemos, donde habla sobre diferentes tipos de equipos de protección personal, diferentes niveles de riesgo de los puestos de trabajo que ya vimos. Okay. Por ejemplo, para los puestos de trabajo que ya vimos de riesgo bajo, se habla sobre la mascarilla comunitaria, que es un condicional de la mascarilla quirúrgica, y también se habla de los respiradores. La careta facial es una condicional, o sea, puedo como no puedo usarla, y las gafas de protección también. Acá también lo establece y también lo vuelve a mencionar. Por ejemplo, habla sobre la careta facial y se recomienda el uso de la careta facial de acuerdo a la comodidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta parte, pero bueno, es lo que han colocado. Recomienda el uso de la careta facial de acuerdo con la comodidad del trabajador en actividades con alta conglomeración de personas, pero su uso no es obligatorio. Y dice que cuando se usan lentes de protección ocular no es necesario el uso de la careta. Estoy completamente en desacuerdo con esto, porque la careta facial no tiene relación con la protección visual, son cosas distintas. Yo puedo estar protegida por el tema facial, por la careta facial, y también debería estar protegida por protección ocular si fuera el riesgo, ¿no? En el caso de la COVID, quizás haya habido una revisión donde se haya visto, no sé, un estudio donde se haya evaluado, que es lo mismo, pero para los que hacemos prevención, sabemos muy bien que la protección facial es una cosa y la protección ocular es otra cosa muy diferente. Okay. Pero bueno, ahí es lo que se ha colocado. El tema de los guantes, ya se vio que esto genera una falsa seguridad y que no se debe de utilizar los guantes porque al contrario incrementan esta contaminación cruzada. Las mascarillas comunitarias son estas de las que utilizamos, las mascarillas de tela, que se utilizan como una barrera. Estas tienen que cumplir con esta resolución que ya la vimos, que es la resolución de textil para que hizo el MINSA, justamente para estas mascarillas de tela comunitaria. Las mascarillas quirúrgicas siguen su propia NTP, que es un requisito de métodos de ensayo para este tipo de mascarillas. Ustedes ya conocen los protectores respiratorios, porque su nombre es protector respiratorio, el N95, el KN95, que depende del poder filtrante de este tipo de respiradores, que está más direccionado para el personal médico. Y finalmente tenemos la disposición 7, que ya es la vigilancia de la salud en el contexto. Y aquí habla mucho sobre los servicios de seguridad, el médico que forma parte del servicio de seguridad de salud en el trabajo, y que son ellos que determinan la pertinencia de realizar la evaluación médico-ocupacional a la población trabajadora que realice trabajo presencial y que no ha sido evaluada en el último año. Eso es algo importantísimo, por ejemplo, ¿no?
vuelvo a mencionar, el Servicio de Seguridad de Salud de Trabajo determina la pertinencia de realizar la evaluación médico-ocupacional en la población trabajadora que realiza trabajo presencial que no ha sido evaluada en el último año. Recuerden que por norma nosotros tenemos que realizar exámenes médicos, ¿verdad? Nuestros exámenes médicos, si somos actividades de alto riesgo, son anuales, pero si somos actividades digamos que no somos de actividades de alto riesgo, entonces nuestros exámenes médicos son bianuales, ¿correcto? Así estaba la norma, así estaba la norma. La norma estaba para actividades de alto riesgo de entrada y anualmente, y de salida es optativo. Y para actividades de no riesgo, entonces era bianual, ¿correcto? No había exámenes de entrada. Pero ya ha pasado mucho tiempo. El 1499, que es la norma, el decreto legislativo que prorrogó los exámenes médicos, y dije, bueno, no se hagan los exámenes médicos, sí, pero hay una salvedad. Cuando no hay exámenes médicos de por medio, ¿cómo hago yo un tamizaje? ¿Cómo hago yo una evaluación médica? Si no tengo nada, y tengo que guiarme por lo que me diga el trabajador, pero si yo ni siquiera lo he evaluado, ni siquiera sé si sufre de algo que pueda hacer que esté dentro del grupo de riesgo, del factor de riesgo. Entonces, por eso es que se prioriza y que se establece que el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo es quien determina la pertinencia de hacer estas evaluaciones médicas. Ya no tiene, o sea, ya estamos hablando de que no solamente cumplir la norma que habla sobre 1 año, 2 años, dependiendo del riesgo, sino que ahora estamos hablando de un tamizaje a nivel de esta virus, de esta pandemia, ¿correcto? La vigilancia de la salud de los trabajadores debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el MINSA, teniendo esta información diaria de los trabajadores. Y también se indica la evaluación médica de los síntomas a todo trabajador que presente síntomas respiratorios o temperatura mayor a 37.5, el trabajador debe retornar a su domicilio. Eso también se establece dentro de lo que es esta directiva administrativa. Y como siempre, nosotros ya sabemos de que este plan de vigilancia elaborado tiene que ser aprobado por nuestro comité, y con eso tienen que firmar todos los miembros del comité. Ya les he mencionado, cuando somos empresas de hasta 4 trabajadores, podemos o tenemos que optar por esta lista de chequeo, que es parte del anexo 6, donde estamos de forma resumida, se habla sobre todo lo que ya mencionamos, ¿okay? Sobre la lista de chequeo, lo que se tiene que cumplir. Es bastante relacionado a lo que ya vimos, solamente de una forma más reducida. ¡Perfecto! Ok, perfecto. Entonces, hemos dado un vistazo general, que obviamente esto es bastante extenso, es bastante información, no hemos tocado cuestiones muy específicas, lo vamos a ir haciendo poco a poco en los otros webinars donde vamos a tocar ventilación, vamos a tocar solo EPPs, vamos a tocar cada una de las disposiciones para darle la relevancia respectiva y que ustedes puedan establecer también todas sus preguntas y puedan establecer también su plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 como debe ser. ¿Correcto? Ok, ahora me voy con las preguntas. A ver, tengo como 84 preguntas. Vamos a ver algunas preguntas. En caso, a ver, Francisco, si me ayudas con las preguntas, porque no leo todas las preguntas desde acá. Sí, acá, bueno, he encontrado algunas, de todas maneras, disculpe el caso, si es que son varias, sé que son como 80 preguntas. Sí, habría que igual guardar todas esas preguntas para ir contestándolas en una publicación, ¿no? Para que todos tengan claro y no haya ninguna duda. Así es, recuerden que también nosotros tenemos un espacio en nuestras redes en las cuales después del webinar recaudamos algunas preguntas que no se llegaron a contestar y las subimos ahí. El especialista las contesta y las podemos subir en nuestras redes. Vamos a ir con unas preguntas que he encontrado por aquí. Por ejemplo, Freddy Zapata nos hace la consulta. La norma indica que el empleador debe verificar que todos los empleados estén vacunados, pero ¿cómo se procede en caso de que un colaborador no quiera vacunarse, ya que no se le puede obligar a hacerlo?
Sí, sí, eso lo mencioné. No hay, digamos que algo normativo que yo te pueda decir, usa esto, usa aquello, ¿no? Porque ya eso va a depender de la organización, de la empresa y obviamente del área de recursos humanos. Básicamente, ellos son las personas que tienen que explicar, y como les vuelvo a repetir, yo optaría siempre por sensibilizar y hacer entender la importancia más que obligar a las personas a hacerlo. Tampoco es que lo puedas hacer. Entonces, hay que explicarles, ¿no? Explicar por qué es la importancia de la vacunación y cuáles son los beneficios que ellos van a tener de retornar, de regresar a sus labores ya vacunados. O sea, digamos que decirte, bueno, usa esto, usa aquello, que te firme un papel, que te haga una declaración jurada indicando de que no se quiere vacunar. He visto que dicen, bótalo, sácalo, no, retíralo, no, que firme. Yo no opto por eso, porque nosotros hacemos prevención de riesgos. Y en prevención de riesgos tú tienes que explicar por qué es importante. Es lo mismo que tú le explicaste a un trabajador por qué se tiene que colocar el arnés, o por qué tiene que hacer un balizamiento cuando hace un trabajo de alto riesgo. Exacto. Él probablemente puede decir, bueno, ¿por qué lo tendría que hacer? Si tú le explicas la importancia, yo creo que puedes encontrar una mayor receptividad y una mayor eficacia en este proceso. Correcto, ingeniero, muchas gracias. He encontrado también algunas preguntas repetitivas con respecto a lo que mencionó acerca de las dosis, y acá he encontrado una que es bastante completa. Dice, la directiva menciona que los trabajadores, nos lo dice nuestra compañera Rosa Salas, que los trabajadores que se reincorporen o regresen al trabajo deben estar completamente vacunados, indicando ambas dosis más la de refuerzo. Ello quiere decir que únicamente los trabajadores que tengan estas 3 dosis pueden realizar trabajo remoto. De otro lado, ¿sigue siendo necesaria la toma de temperatura corporal al ingreso del centro de labores? Es la pregunta completa. Ya. Con respecto al retorno o reingreso de labores, eso va a depender en qué estado está tu organización en ese sentido. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, como les digo, ya hemos trabajado desde el 2020, venimos trabajando de forma presencial o semipresencial en algunos casos. Y lo que se hace es, obviamente, se incentiva de la vacuna, se establece cuáles son los beneficios de la vacuna, y obviamente es un proceso, porque en muchos de nuestros casos estamos en la segunda dosis, todavía no hemos salido para poder hacer el refuerzo, y seguimos laborando. O sea, obviamente esto es en camino a que todos vamos a llevar el refuerzo, ¿no? Pero tú puedes optar por hacerlo presencial o semipresencial, pero regreso al punto, a este punto de acá, es el que les mencioné. Recuerden hacer esto. Recuerden hacer esto. No sé si se ve en mi pantalla. Se ve, ¿no? Ay, ¿dónde está el bendito? Esto. Recuerden este flujograma para evaluar pertinencia. Si ustedes responden esto y cumplen como empleador con las medidas preventivas a razón de la jornada laboral, en la infraestructura, le pueden dar ese lavado de manos, le puede dar la desinfección, les pueden dar las mascarillas, le puede dar distanciamiento, le puede dar aislamiento, le puede dar un profesional de la salud, puede hacer la vigilancia, puede hacer el tamizaje, puede hacer todo eso, entonces puedo yo continuar haciendo mi trabajo presencial. Si tengo algún desafío para poder implementar estas medidas preventivas en mi centro de labor, priorizo mi trabajo virtual, mi trabajo en remoto. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Y con respecto a la toma de temperatura al inicio de la actividad, por ejemplo, esta parte donde dice el checklist, que es el anexo 4, que es el que yo les mencioné, que es el anexo 6, habla sobre la toma de temperatura. Lo menciona. En el anexo 4 menciona la toma de temperatura. Ahora, pero no dice al inicio. No dice al inicio del centro de trabajo, ¿no?
no lo menciona, pero sí habla sobre la toma de temperatura. Entonces, sí es necesario de todas maneras seguir haciendo las tomas de temperatura, porque recuerden que esta norma que salió donde decían que ya no es necesario la limpieza de gel y la toma de temperatura en centros comerciales o en centros de salud, básicamente estaba relacionada a esto, a centros comerciales, pero estamos hablando acá de lugares de trabajo, de centros de trabajo, que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá sí menciona, entonces, en el anexo 4, que es lo que yo les coloqué, lo que está acá, donde dice, ¿no? Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura corporal mayor de 35. ¿Y cómo hago esto si no mido la temperatura? Entonces tengo que hacer la medición de la temperatura. Ahora, sí no menciona que se haga al inicio de la labor, pero básicamente hay también un tema de ficha sintomatológica y también habla sobre la obligación del trabajador de reportar todo signo o síntoma de COVID. O sea, aquí sí lo menciona, el trabajador está obligado a mencionar, tengo fiebre, me duele la cabeza, tengo dolor de garganta, no siento el gusto, no siento los olores. Eso tiene que reportar el trabajador. ¿Ok? Eso puede ayudar también. Dale. Sí, ingeniera. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero ya estamos siendo Sí. ya 8:15. Ya estamos un cuarto para bueno, antes de que me cortes, Francisco, antes de que me cortes, sí, recuerden que nosotros vamos a seguir trabajando cada una de estas disposiciones a detalle, ¿correcto? Así que no se preocupen que vamos a ir trabajando para que ustedes tengan claro cómo establecer su plan de vigilancia. Tiempos para establecer el plan de vigilancia no lo establece, pero obviamente ya hay que hacer las modificaciones porque la norma ya salió y yo tengo que hacer mis modificaciones. Ya en estas alturas debería de estar hacerlas. Otro de los puntos importantes, y que no quería mencionarlo, es que verifiquen su hiper. Chequen su hiper con lo que ha salido acá. Hagan las modificaciones del hiper C. Estas modificaciones también las vamos a ver en nuestro curso que vamos a tener de especialización técnica de hiper C, que está directamente relacionado a esta nueva directiva administrativa. Es solamente un curso de hiper C. ¿Por qué? Porque los controles relacionados al hiper C están relacionados a esto. No son diferentes porque están relacionados a los puestos de trabajo. Entonces, el puesto de trabajo que ha identificado el peligro biológico del SARS-CoV-2 y que ha evaluado el riesgo de contraer la enfermedad, tiene controles. Entonces, esos controles que se van a regir por puesto de trabajo, los vamos a ver en nuestro curso de especialización técnica de hiper C. Así que, no sé si en este momento podemos colocar algún link para poder hacer las inscripciones. Francisco, no sé si lo tienes a mano, o en todo caso, enviarle a los chicos que están interesados. Ya empezamos. Ya tenemos el grupo, no sé si todavía hay hay cupo, pero el lunes 13 estamos empezando con el primer grupo que va a haber solamente hiper C. Entonces ahí los quiero invitar, vamos a tener 4 días, 16 horas de solo hiper C, y va a estar genial porque vamos a ver también planes para este 2022 y cómo establecer con el hiper C nuestros planes, porque así es como debería de ser de forma correcta. Ok. Así es, ingeniera. Tenemos ahorita justamente el link de asistencia que está colocando el equipo técnico. Las personas que llenen este link de asistencia, este formulario, van a tener acceso a una promoción especial para los últimos cupos del curso el día lunes. Así que a todos se les va a estar enviando un correo con la información detallada y también esta promoción que esperamos que la puedan aprovechar porque este curso va a estar muy bueno. Así que ya saben, vamos a tocar el tema de hiper C y también vamos a tocar el tema normativo actual. Ingeniera, si tiene algo más que decirle al público presente. Solamente cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre cómo modificar, actualizar su plan de vigilancia, pueden hacerla a mi correo, al correo de informes@qhc.com.p. Ese es mi teléfono, esa es la central de la oficina, así que pueden hacer sus consultas también ahí. Nosotros también tenemos el servicio de modificación y de actualización de
del plan de vigilancia, es para aquellos que de repente no lo puedan hacer solos. Nosotros tenemos un staff de profesionales, tanto médicos, enfermeras, profesionales de la salud y ingenieros que se encargan de actualizar y sobre todo de comprobar que ustedes cumplan con todos los requerimientos a nivel de cada uno de los centros de trabajo, si es que quieren ya retornar a sus labores, y si no también de forma remota o semipresencial, ¿correcto? Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero, por favor, que me ayuden con las fotos para poder tomarnos la foto del momento. No sé si pueden activar sus camaritas, me harían ese gran favor de activar sus camaritas. Gracias, gracias, gracias. Gracias.